bien, estupendo. Bienvenidos a Aprendemanía. En la clase de hoy, y dentro del tema de Introducción a la Informática, hablaremos sobre la historia de los ordenadores. Comenzaremos con una introducción. En primer lugar, podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo existen los ordenadores? Y además, ¿los ordenadores han evolucionado? Y sobre todo, y más importante, ¿los ordenadores seguirán evolucionando? Pues bien, para responder a estas y otras preguntas, comenzaremos con el desarrollo del tema. En primer lugar, me gustaría deciros que los ordenadores existen aproximadamente desde hace unos 60 años. Es decir, aproximadamente desde 1950 podemos dar como entrada la aparición de los primeros ordenadores, ahora veremos, tal y como los conocemos, no como los conocemos actualmente, pero trabajando básicamente cómo lo hacen y cómo funcionan los actuales. Porque anteriormente ya veremos que existían unos antecesores o unos precursores de esos ordenadores. Un dato muy importante que tenéis que tener en cuenta es que la evolución de los ordenadores y de la informática en general va muy de la mano de la evolución de la electrónica. Según ha ido evolucionando y se han ido inventando nuevas cosas dentro de la electrónica, ha ido evolucionando la informática y los ordenadores. Primero, al evolucionar la electrónica, el tamaño y el precio de los ordenadores bajan considerablemente. Segundo, la fiabilidad, la rapidez y las prestaciones de esos ordenadores aumentan muy importantemente. Y en tercer lugar, podemos quedarnos con la siguiente regla que la electrónica lleva aplicándose en los últimos años y que se aplica también sobre los ordenadores, y es que cada 2 años aproximadamente se dobla la potencia de los ordenadores. Por lo tanto, por el mismo precio que hoy me compro un ordenador, dentro de 2 años me puedo comprar el mismo ordenador a la mitad de precio o me puedo comprar un ordenador por el mismo precio con el doble de potencia. Bien, pasemos a continuación a ver un poco la historia de los ordenadores. Como os decía anteriormente, vamos a empezar primero con unos antecesores de los ordenadores, los cuales no funcionaban de la misma manera que se basan actualmente, es decir, no eran electrónicos como son los actuales. Podemos encontrar máquinas de procesamiento natural, que ha habido, que ha habido durante toda la historia, por ejemplo el ábaco puede ser uno de ellos, y también a lo largo de la historia empezaron a aparecer máquinas de procesamiento semiautomáticas o mecánicas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, aquí nos podemos estar refiriendo a las máquinas registradoras antiguas, estas máquinas que funcionaban con teclas muy grandes, cuyo funcionamiento no era electrónico, sino que era mecánico o electromecánico, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente su base de funcionamiento no era electrónico, sino mecánico. Y a continuación sí que podemos pasar a los ordenadores electrónicos, los ordenadores que funcionan más o menos como funcionan los que tenemos hoy en día, aunque ya veremos según repasemos toda la historia, como sobre todo los primeros no tienen nada que ver con los actuales. Para repasar la historia de los ordenadores lo tenemos que hacer en una serie de generaciones. Bien, la primera generación corresponde a los años que van aproximadamente del 50 al 58. Aquí la electrónica con la que se trabaja son los tubos de vacío, ¿vale? Eran unos tubos muy grandes que hacían funcionamiento básico de la electrónica y ocupaban mucho espacio. Por lo tanto, estos ordenadores eran máquinas carísimas, enormes, que el funcionamiento era muy limitado y que desprendían muchísimo calor y utilizaban un gran consumo de electricidad. La segunda generación va aproximadamente del 58 al 64. Aquí la electrónica que se utiliza pasa de ser el tubo del vacío al transistor, con lo cual se reduce considerablemente ya el espacio de los ordenadores. Se mejora los errores, son mucho más fiables y el coste de estos ordenadores va mejorando, aunque aún son muy caros. La tercera generación va desde el año 64 al 70. En este caso, la electrónica que funciona es el chip integrado, es decir, el chip integrado sustituye al transistor, con lo cual se reduce muchísimo más aún el espacio, el tamaño y el consumo, además de ser mucho más eficaces, tienen muchísimo menos errores. A partir de este momento aparece también un concepto muy importante, que es la aparición y el desarrollo de los lenguajes de programación. Es decir, las máquinas antiguamente se programaban con interruptores y permitían una programación muy básica y mínima, y a partir de ahora se empiezan a incorporar a los ordenadores los lenguajes de programación, con lo cual nos van a permitir hacer distintos tipos de programas para lo que necesitemos. La cuarta generación va desde los años 70 a 80 aproximadamente. Aquí el circuito integrado anterior es sustituido electrónicamente por el microprocesador, que incorpora en el mismo espacio muchísimos más circuitos integrados a la vez. Aquí es donde aparece un hito muy importante dentro de la informática, y es donde aparece el ordenador personal,
que ha empezado a dar importancia a la informática a todo el mundo, no solo a las grandes empresas o a los gobiernos, al poder incorporar ese elemento, la informática y los ordenadores, a las casas y a los domicilios. El ordenador, como decimos aquí, empieza ya a llegar a la gente y es donde la informática se empieza a hacer más popular y, en principio, más asequible. Y la quinta generación, que iría desde los años 80 hasta la actualidad, pues se basa en microprocesadores que cada vez son más potentes, se reduce considerablemente el tamaño y también aquí aparece un hito muy importante en la informática que es la aparición de Internet, lo cual genera un montón de aplicaciones y de programas y de desarrollos de los ordenadores para estas redes de comunicación, para la red de comunicación Internet. Y para finalizar podríamos hablar un poco del futuro. ¿Habrá una sexta generación o quizás estamos ya dentro de una sexta generación? Pues bien, la sexta generación podría ir aproximadamente bajo dos ideas o bajo dos líneas. La primera podrían ser los ordenadores en red. Es decir, como ahora tenemos unas redes de comunicación muy potentes, una de las tendencias actuales es a colocar muchos de estos ordenadores trabajando juntos a la vez porque estos ordenadores se van conectando en red. Incluso no es necesario que estén físicamente en el mismo sitio, sino que estando en distintos sitios, pero conectados por una red global, se ponen a trabajar en paralelos todos a la vez. Y en segundo lugar, hay una nueva línea de investigación que son los ordenadores cuánticos. Fijaos, hemos dicho que la informática y los ordenadores van de la mano del desarrollo y la evolución de la electrónica. Pues bien, la electrónica todavía tiene evolución, pero poco a poco se empieza a vislumbrar que va a llegar un momento en el cual no se va a poder reducir más el tamaño de los objetos, porque ya vamos a llegar a un momento en el cual la física atómica que conocemos actualmente no va a funcionar tal cual. Y entonces empezará a funcionar una física cuántica. Pues bien, ya empieza a haber estudios e investigadores que empiezan a trabajar en este tipo de ordenadores, en los ordenadores cuánticos, que van a trabajar con partículas más pequeñas que los átomos y van a aprovecharse de las propiedades de la física cuántica para hacer ordenadores que, con velocidades y con capacidades de procesamiento que en la actualidad no podemos ni imaginar. En fin, ya veremos a dónde llegamos en el futuro. Pues bien, para finalizar con este tema y a modo de conclusión, quedaros con este par de ideas. Primero, que la historia de los ordenadores y de la informática es reciente, comparado con la historia de otras muchas más cosas, ¿de acuerdo? Aproximadamente de unos 60 años. Y segundo, que la evolución de los ordenadores va de la mano de la electrónica y que esta va muy rápida. Recordad, cada 2 años se aumenta y se duplica la capacidad de procesamiento de los dispositivos informáticos. Así que fijaos que rápidamente va creciendo la informática. Esta es una de las causas por la cual cuando adquirimos un equipo o compramos un elemento, un ordenador, pues al poco tiempo se nos queda obsoleto o al poco tiempo aparecen ordenadores o equipos mucho más potentes. Bien, esto es todo en la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en aprendemanía.es.